muchísimas cantantes y artistas del mundo, y solamente unos cuantos pudieron ir a cantar en el cambio de gobierno, prácticamente cantarle al nuevo presidente. Pero tome usted nota que nosotros somos altamente privilegiados porque no le cantamos a un gobierno, sino le cantamos al dueño de los gobiernos. Amén. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Qué alto privilegio de la iglesia, de entrar directamente ante su trono. Y eso antes no era posible esto. Antes, en el Antiguo Testamento no era posible, solamente unos cuantos podían entrar a su presencia. Era solamente por medio de los profetas que podía entrar a la gente a la presencia de Dios, hacer el sacrificio por la gente anteriormente. Si no es sino hasta que el Señor Jesús viene a la cruz, y cuando Él muere en la cruz, se hace posible la entrada directamente a la presencia de Dios a través de la ruptura de un velo que había. Era una división, un velo grueso, espeso, donde estaba el lugar santo, pero detrás del velo existía el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solamente entraban unas cuantas personas. Los sacerdotes que estaban consagrados a Dios eran los únicos que tenían el placer y el privilegio de ir a tener una relación íntima con Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo muere, aquel velo se rompe. Y a cada uno de nosotros que le hemos recibido, que creemos en su nombre, se nos ha dado el privilegio de entrar directamente a la presencia de Dios. Increíble esto. Si eso no fue posible sino a través solamente de la muerte de Cristo Jesús. Y no todo quedó en la muerte, porque Él resucitó, y dice la palabra de Dios que nosotros, los que creemos en Él, resucitaremos juntamente con Él. Eso es algo maravilloso. Y hoy les invito, hermanos, a abrir nuestras Biblias, por favor, si son tan amables, en el libro de Sofonías. Los libros poco leídos en la Biblia, Sofonías, pero con una instrucción maravillosa. Este libro es un libro maravilloso que está entre los profetas menores, pero que hace una advertencia al pueblo de Israel antes, fíjese, antes del cautiverio babilónico, pero que surte un efecto increíble a nuestra vida en cuanto a nuestro acercamiento a Dios. Sofonías capítulo 2, por favor. Está entre los profetas menores. Sofonías. Está Habacuc, antes de Habacuc, Nahum, Habacuc y Sofonías, para más o menos orientarnos. Y un libro donde nos instruye en cuanto al acercamiento de Dios. Está Jonás, Miqueas, Habacuc y Sofonías. Están en los últimos libros de profecía de los profetas menores, después de Daniel. Y es un libro muy instructivo y nutritivo espiritualmente en cuanto a la búsqueda del supremo Rey, y Él en ello nos instruye. Habacuc, capítulo 2, Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Sofonías, capítulo 2, verso 3. Dice así: buscar a Jehová todos los humildes de la tierra,
los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Una vez más, capítulo 2, versículo 3, buscar a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Este libro de Sofonías es un instructivo espiritual para nuestra vida aún en nuestros tiempos, donde a través de buscar a Dios con humildad en nuestro corazón, encontraremos nosotros misericordia completamente y plena de Dios. A este pueblo de Israel se le dice, quizás, a lo mejor, encuentres misericordia. Pero era un pueblo que estaba descompuesto totalmente y perdido en las cosas que a Dios no le agradaban. Y Dios les venía advirtiendo muchísimos siglos atrás, o algunos siglos atrás, desde los tiempos de Noé. La gente miraba a Noé construyendo el arca, igual lo seguían mirando como un loco. Se les advirtió que vendría un diluvio, y como no había visto llover en esa época, todo se mantenía con el rocío de la mañana. Era como se regaban los campos. La gente no creía en la lluvia. Y Dios ya había advertido a Noé. Y Noé, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, pregonero de justicia. Cuando habla la Biblia, pregonero de justicia, está hablando que él era un predicador de la justicia divina de Dios. Y la gente no entendió a las advertencias de Dios por medio de Noé hasta que miraron llenarse el cuello de agua. Tocaban la puerta, pero dice la palabra de Dios que donde Dios cierra, nadie abre, y donde Dios abre, nadie cierra. Y fue exactamente lo que pasó en el arca de Noé, y es exactamente lo que va a pasar en nuestros próximos días. Nadie sabe el día ni la hora, pero una cosa sí podemos decir con toda seguridad, que estamos más cerca. Estamos más cerca. Dice la palabra de Dios, erguíos nuestros rostros. La redención o su redención está cerca. Hermanos, así como el Señor les venía hablando al pueblo de Israel por muchísimos años y siglos, el pueblo de Israel nunca entendió las advertencias. Nunca entendió las advertencias. Nunca le buscaban con humildad. Ellos decían que ellos así lo sentían y ellos así lo hacían. Llegó el momento donde dice la palabra de Dios en la segunda de Crónicas, capítulo 36, que ya no hubo nada que hacer. Dios ya no pudo hacer nada. Y entonces empezó ahí el tremendo castigo para el pueblo de Israel, cayendo por 70 años, prisioneros en tierras extrañas, costumbres extrañas y lenguajes extraños, religiones extrañas. Se les acabó el placer y el privilegio de vivir aquella plenitud de gozo que el Señor desde un principio les ofreció desde los tiempos de Abraham, de darles una tierra donde en aquella tierra fluiría leche y miel. Vivimos exactamente los mismos tiempos. El Señor Jesucristo advirtió y dijo que en los últimos días de la venida del hombre, los tiempos serían como en los tiempos de Noé. Yo no sé si usted ha notado este nuevo cambio que tenemos de gobierno. Mientras tuvimos el gobierno pasado, un hombre que se le atacó supuestamente por racismo y cosas así, pero también un hombre que no le hizo caso a las altas élites, las detuvo, no se movió, no se dejó intimidar por los sentimientos de las altas élites, de entrar en sus negociaciones sucias. Este hombre trata
de no entrar en su juego de ellos. Él detiene el matrimonio de un mismo sexo. Él detiene lo que ahorita en estos días, lo que se acaba de firmar, la clínica maternal, que es clínica abortiva. No es donde nacen los niños, sino es clínica abortiva. Este hombre pasado detuvo por 4 años todo esto. Pero el ser humano en este tiempo, a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno. Este hombre entró con una labia, este viejecito, que usted no sabe en cuántos enredos está metido, pero entró con una labia tremenda. Yo voy a dar papeles, yo voy al DACA le voy a dar la ciudadanía, y mucha gente se deslumbró por todas esas cosas. El mundo entero ahorita está deslumbrado por todo eso, pero está mirando esta parte, pero no está mirando el otro lado de la moneda. ¿Cuánto nos va a costar una ciudadanía a los que habitamos en esta nación? Número 1, él no quiere o no tiene ningún compromiso con el pueblo de donde viene nuestro Salvador y Señor Jesucristo, con Israel, empezando desde ahí. Él no quiere compromiso. Y hay una advertencia bíblica de parte de Dios, dice la palabra de Dios por ahí en el Génesis, creo que es el capítulo 12, donde dice: yo bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan. Esta nación se ha caracterizado por ser una nación que por muchísimos años le ha brindado su ayuda, su apoyo a Israel. Pero antes de el Señor que acaba de salir en estos días pasados, antes de él, el anterior presidente le retiró la ayuda a Israel, dejó toda comunicación con Israel. Ahora venimos y nos presentamos en este tiempo, en este nuevo gobierno, con un personaje que va a paralizar también la ayuda de donde viene nuestro Salvador Jesucristo y Señor Jesucristo. Este hombre es un hombre que está en contra de nosotros, del cristianismo. ¿Sabía usted eso? Él no está de acuerdo con lo que nosotros hacemos, sino que a él le gustaría que nosotros estuviéramos donde él está pensando. Entonces, a partir de ahí ya hay algo malo, hay algo que no concuerda de acuerdo a lo que esta nación ha sido fundada, que esta nación ha sido fundada bajo los mandamientos divinos de Dios, y por eso esta nación fue una nación muy bendecida. Entonces no estamos viendo nosotros el otro lado de la moneda, por ejemplo, el matrimonio del mismo sexo, el aborto. ¿Usted cree que Dios está muy contento cuando Él es una abominación que un hombre se case con un hombre y una mujer se case con una mujer? Esto podemos decirlo abiertamente, esto es abominación delante de los ojos de Dios, sin juzgar a nadie. Pero no puede estar en un decreto, en una nación firmado, como si no está pasando nada y como si Dios nos va a dar un aplauso por ello. Asesinar niños, esa es la otra. Niños que aún no nacen, pero desde que ellos están en el cigote, en el vientre de la madre, ya es un alma, ya están vivos, ya sienten, ya se mueven, ya es una vida. ¿Cómo se puede firmar una acción de esas para que un niño, que ya es un alma dentro del vientre de su madre, se le quite la vida? O sea, Dios nos va a aplaudir por eso. Y digo, nosotros no estamos de acuerdo, pero vivimos en una nación donde se está firmando todo eso. ¿Cómo vivimos nosotros? Y todavía nosotros decimos que buscamos a Dios cuando nosotros querramos, o que todavía no es tiempo, cosas así. O sea, ¿qué te espera? Yo quiero poner esto dentro del corazón de cada uno de nosotros, de aquellos que nos están escuchando, porque esto no solamente es Estados Unidos, porque lo que pasa aquí en Estados Unidos repercute en todo el mundo. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué razón repercute en todo el mundo? Porque esta es la nación del dólar. El dólar vale todo. Se cae la economía estadounidense, se cae la economía del mundo también, a menos de que ya, como está escrito, venga el nuevo gobierno mundial, instituya la propia moneda, y entonces ya este país queda de lado y empiezan a suceder cosas, pero ya de acuerdo a lo que está escrito.
esperando nomás solamente el rapto de la iglesia y que esto se acabe. Volviendo al libro de Sofonías, dice la palabra de Dios, buscar a Jehová todos los humildes. ¿Cómo? ¿Quiénes tienen que buscar a Dios? ¿Y cómo? Buscar a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Tenemos que buscar a Dios con humildad. Aquellos que hemos buscado el juicio de Dios son aquellas personas que se han preocupado por predicar el Evangelio, por hablarle a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Esa es una persona que tiene en sí la justicia de Dios en su corazón y en su vida. El Evangelio lo podemos investigar de una y otra manera. Aquellos que hemos hablado la palabra de Dios, que hemos voceado la palabra de Dios y que debemos buscarlo con mansedumbre, indudablemente con humildad en nuestro corazón, y encontraremos nosotros misericordia ante los ojos de Dios. Todo lo contrario a lo que está sucediendo en estos momentos, aún por la misma iglesia cristiana. Mucha gente en estos momentos, iglesias peleándose unas con otras, haciendo divisiones unos con otros y cosas así. Eso no es justicia de Dios, esto es algo penoso. Entonces, si nosotros vamos ante el Señor en una búsqueda intensa ante Dios, dice la palabra de Dios que Él está presto a abrir la puerta, Él está presto a darnos para nuestras necesidades y Él está presto para ayudarnos de acuerdo a su voluntad. Si nosotros vamos ante Dios con humildad en nuestro corazón y tratando de obedecer su santa y bendita palabra, no dudemos nosotros que estamos por buen camino y que el tiempo no lo estamos perdiendo. Vamos a Mateo, vamos a recorrer la escritura un momento. Hoy tomamos de este libro de Sofonías porque es un libro muy antiguo que está acomodado dentro del canon, pero es algo de una advertencia muy pasada aún para el pueblo de Israel. Vamos a ir a Mateo capítulo 7 y cuando buscamos nosotros a una búsqueda intensa hacia nuestro Creador, comienzan a suceder cosas, lo cantamos nosotros, cosas maravillosas comenzamos nosotros a encontrar. Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Lo tenemos ahí. Amén. Mire, cuando nosotros buscamos y comenzamos a buscar una búsqueda intensa de Dios, mire lo que dice la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dice la palabra de Dios, ¿acaso nuestro Dios es un Dios malo, incompasivo? No, Él es un Dios bueno, Él es un Dios santo, santo, santo por todos los siglos. Un Dios que es todo un caballero, que nos viene advirtiendo desde el tiempo pasado y a sus antepasados. Se viene advirtiendo, nos viene diciendo cómo está el asunto en la vida. Y que nosotros de alguna manera hemos tomado nuestros propios pensamientos. Es que yo pienso así. Y es que yo hago así. Cuando nosotros estamos pensando así y no estamos pensando que hay un supremo creador en el universo, crea usted que las cosas no van a ser y no van a salir como nosotros las hemos planeado. Van a salir diferentes. O sea, ¿qué estamos sembrando en nuestra vida? Lo que nosotros sembramos en nuestra vida, eso mismo cosechamos. ¿O acaso yo voy a sembrar espinas y voy a recibir melones? De ninguna manera. Si yo siembro espinas, levanto espinas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver con lo que estoy hablando? Bueno, con lo que vimos ahí en Sofonías, es muy claro. Buscar a Dios con humildad. Él es bueno. Cuando nosotros buscamos con humildad, con justicia, Él es bueno y viene en bendecirnos. Dice aquí nosotros seguimos leyendo aún en el versículo 11 y dice, ¿acaso vuestro padre o usted como padre, si su hijo le pide un huevo, usted le va a dar una serpiente? ¿O si le pide un pan, usted le va a dar una piedra?
Del mismo modo es Dios con nosotros. Pero es un Dios maravilloso, el cual nos da las advertencias, nos da un libro de capacitación para la vida en la cual nosotros vamos andando, para que de este libro nosotros vayamos extrayendo lo que a Él no le gusta que nosotros hagamos. Y aunque en ocasiones a Él no le gusta lo que nosotros hacemos, aún sigue amándonos todavía. Nos sigue amando, esperando el momento a que hora nosotros nos arrepentimos, a qué horas dejamos nosotros de andar con cosas erróneas y todo ese tipo de asuntos. ¿Qué dice Santiago? Vamos allá a Santiago, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando nosotros recibimos la instrucción de Dios con mansedumbre, salva nuestra alma, salva nuestro ser. Y comenzamos nosotros a encontrar aquel maravilloso promesa que Dios ha dado a nosotros: al que toca se le abre, al que pide recibe. Pero no es sino hasta que nosotros comenzamos a dejar la inmundicia, la malicia, la abundancia de cosas extremas que en ocasiones nosotros sin querer estamos metidos. Corrupciones, envidias y todo ello. ¿Qué dice Filipenses 3? Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Viviremos en el pasado todavía? ¿Viviremos todavía con lo que pasó ayer? ¿Viviremos todavía con la victoria o la derrota del día de ayer? Hermanos, esto es un futuro eterno. No es de un ratito, es eterno, pero tenemos nosotros que buscar la misericordia de Dios, de la cual nos habla Sofonías, a través de la humildad y olvidándonos ya de lo que está atrás en el pasado y viendo lo que viene en el futuro. Porque aún el apóstol Pablo dice: yo no pretendo verlo alcanzado ya todo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todavía seguimos en la lucha, seguimos en la batalla, seguimos picando piedra todavía para poder llegar a la meta. ¿Sembramos nosotros qué? Odio, rencillas, y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo nosotros vamos a recibir la misericordia de Dios? Esa no es justicia, esa es injusticia. Es imposible. No podemos recibir nosotros cosas buenas de parte de Dios. Pero hay un problema existente en estos días. Por ejemplo,
decimos nosotros, bueno, yo soy buena persona, yo hago bien y todo esto. Es más, yo ni necesito ir a ninguna iglesia para saber que soy buena persona. Pero hay un problema. Dejas de lado al que te hizo, que tú no te hiciste tú solo, tú mismo. La palabra de Dios dice, porque no nos hicimos a nosotros mismos. Y comenzamos nosotros a dejar de lado al Creador, al Hacedor de nuestra vida, y al que nos da la vida eterna aún todavía. Y comenzamos nosotros a buscar la forma. ¿Por qué las cosas están sucediendo así? Porque, por un ejemplo, si yo tengo una familia, ¿verdad? Yo tengo una familia. Y yo nunca a mis hijos los acerco a buscar de Dios, ni trato de buscar, que busquemos todos juntos de Dios. Entonces, mis hijos, por falta del conocimiento, que hay un hacedor de maravillas, que está haciendo las cosas y que él, a muchas cosas que a él no le agradan. Y luego que mis hijos se van desviando por el camino que el mundo ofrece totalmente al 100%. Mi familia se me está yendo porque yo no les acerco a buscar un Dios vivo. Yo no les digo que hay un Dios que no le agrada lo que nosotros estamos haciendo, que tengo que sentarme diario con ellos y explicarles esto, que hay un Dios que nos mira en cada minuto y en cada segundo de nuestra vida. Y luego que de repente nosotros como padres nos comenzamos a hacer la pregunta, pero ¿por qué mis hijos están saliendo así? Más bien, ¿por qué no les presentas a Cristo como tu Salvador y comienzas a enseñarles que hay un Dios el cual no agrada lo que estamos haciendo? Pero es que yo no hago nada malo, yo trabajo, me mato trabajando. Y sí, ese es el problema, pero nunca tienes tiempo para Dios. Para poder decir que Él es Dios, que Él es el Supremo, y que si trabajo es gracias a Él, y que si arrimo un pedazo de pan a la casa es gracias a Dios, y que si yo me como un pedazo de pan en la mesa es porque Dios, gracias, nos lo ha dado. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer, esa es la justicia, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Y en ocasiones nos preguntamos todavía, ¿por qué mi familia es así? ¿Por qué mis hijos van así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no empezamos a comprender que la existencia de Dios es real. Y no nos acercamos. Y ni nosotros nos acercamos. Entonces, ¿cómo quieres crear un ser sobre la tierra, verdad, que vaya por buen camino cuando tú no entiendes que hay un Dios supremo, el cual es nuestro guiador, que nos lleva por el camino angosto, pero nos lleva? ¿Cómo? O sea, ¿cómo nos hacemos nosotros en ocasiones esas preguntas? Pero ¿por qué mis hijos están saliendo así? ¿Por qué mis hijos están pensando así? Porque nosotros no nos hemos tomado el tiempo de detenernos y entender que hay un Dios real, misericordioso, y que años, por siglos, nos viene advirtiendo de los peligros que no nos convienen en nuestra vida. Él nos dice, aquí Él nos dice qué está bien en nuestra vida y qué no está bien en nuestra vida. Y cuando nosotros hacemos esto para allá y empezamos a hacer lo que yo creo que está bien, peligro, hay una luz, ni siquiera de alerta, es una luz roja que te está diciendo detente, Dios existe y Dios viene pronto. Dios viene pronto. Isaías dice la palabra de Dios en Isaías, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Y qué es esto? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Que estés siempre en una búsqueda intensa. Sí, tenemos cosas que hacer también, pero no por hacer una cosa vamos a dejar de pensar en la existencia divina de Dios. Que si yo hoy pegué un clavo, gracias a mi Señor, porque me dio la oportunidad de mover una mano y poder pegar ese clavo. ¿Usted sabe cuánta gente en este momento está sin poder mover una mano, un pie? Y muchas veces ya ni tener el privilegio de poder probar sus alimentos. ¿Sabe cuánta gente quisiera ahorita estar buscando lo que está escrito aquí? Millones en el mundo. Y aquellos que tenemos la oportunidad de buscarlo, de entregarnos, de entender la existencia de Dios, en ocasiones malgastamos nuestro tiempo en cosas que no nos benefician y no nos ayudan. Es que yo
quiero sentir algo diferente. ¿Usted quiere sentir algo diferente? Siéntalo ahí buscando a Dios, algo sobrenatural, algo que no se necesita droga, no se necesita alcohol, no se necesita cosas así para que usted pueda sentir algo bien, algo rico, algo sobrenatural, que no necesita hierba, que no necesita todo ese tipo de cosas. Búsquelo y usted va a sentir aquellos toquesotes, mire. Esos sí son toques y son reales. Y no se necesita fumarse nada, ni tomarse nada. Lo único que necesita es acercarse y meditar que usted está bueno, que usted está sano y que hay mucha gente que quisiera estarlo. Y a veces nosotros ni eso le damos gracias a Dios, que estamos caminando. ¿Okay? Hay veces que hay gente ahorita en este momento que hasta reniega porque ya amaneció, porque tiene que ir a trabajar. ¡Wow! Óyeme. Cuando es el contrario, agradezco al Padre, gracias. Amanecí vivo, Señor, gracias. Y esto quiere decir que otra vez me das tu confianza, Señor, para poder obtener este reto que tú me das en este día. Pero hay gente que dice, ¡ay, ya amaneció! Y lo postean en las redes sociales. Pues yo le digo. Y no es así. Es amanecer contento. Ver, respirar el aire fresco en la mañana y decir gracias, Señor, porque tengo vida y tengo vida en abundancia. Y este día que me has regalado nuevo, Padre mío, es un nuevo reto que tú me has dado para poder vivirlo, poderlo disfrutar. ¿Usted disfruta trabajando? Hay gente que no, dice, no, trabajo, no. Pero hay tanto flojonazo. Lejos de agradecer a Dios que nos da el trabajo, nos da la salud, ¿verdad? Y no le agradecemos y no le buscamos con intensidad porque pues pensamos que Dios nos debe. Dios no nos debe nada. Dios nos dio. Nosotros lo recibimos. Nosotros lo debemos agradecer. Debemos agradecer y no desperdiciar la vida en cosas que muy pronto no solamente destruyen en nuestro entorno familiar, sino que posiblemente hasta la tumba. Es por eso que dice la palabra de Dios en la advertencia y en Sofonías, porque estas son advertencias ahí en Sofonías. Agradecer y decirle gracias, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, tú nunca nos has dejado. Vamos a ver un proverbio, por favor. Proverbios capítulo 18. Estos proverbios los escribió Salomón, un rey muy sabio. Después de Jesucristo, el más sabio en las Escrituras. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Proverbios 18:10. ¿Lo tenemos? Amén. Mire lo que dice. Torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él corre ¿quién? El justo, y será levantado. Y será a él corre. ¿Qué es el justo? El justo es el que vive la justicia de Dios, es el que ha sido justificado y lavado en la sangre del Cordero. De lo que habla Sofonías también. O sea, a él corre el justo. ¿Estás caído? ¿Estás triste? ¿Estás enfermito? Vaya, dice la palabra de Dios, al justo corre a Dios, porque Él es torre fuerte y Él lo levantará. No solamente en esta vida, sino que ha prometido levantarnos para no quedarnos en la otra etapa de esta vida que viene bien fea y que ya empiezan a verse síntomas muy desagradables. Vamos allá a Crónicas, a la segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Es un libro. Estos libros de las crónicas, hermanos, son las narraciones de los reyes, de los sucesos de Israel, algo maravilloso. Yo se los recomiendo que los lea, es algo lindo. Una información maravillosa, espiritual, que nos da
el primero es Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 34. Aquí hay una información que es más fresca que Telemundo y que el 34, Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 27. Aquí hay más noticias más frescas y más buenas y más reales que Univisión y el Telemundo juntos. Y CNN también. Segunda de Crónicas 34, 27. Amén. Mire la bendición de Dios. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. ¿Y qué cosa? Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también. ¿Qué cosa? Te he oído. Dice Jehová. Una vez más. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová, dice Dios. En la segunda de Crónicas 7:14 dice la palabra de Dios: y si humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, entonces yo iré desde los cielos, vendré y sanaré su tierra. Pero hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que ver y que analizarlo muy seriamente. Humillarnos delante de Dios. Usted no tiene que venir y humillarse delante de ser humano, ser humilde por las personas, pero si hay alguien con quien nosotros debemos humillarnos, es delante de Dios. Y ver que Dios es fiel. Y que al ir nosotros delante de Dios, Él nos escucha. Pues dice la palabra de Dios: y si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo iré desde los cielos, yo oiré desde los cielos, entonces yo vendré y sanaré su tierra. Punto muy importante en nuestra vida. Dejemos de ser, en cuanto al egoísmo, el yo, el yo, el yo, el yo. Y podernos hacer a un ladito nosotros y permitir a Dios que Él haga su trabajo y se mueva en nuestra vida. ¿Cómo es eso? Entender que Él es Rey, que Él es santo, 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 por toda la eternidad, por todos los siglos. Y luego yo, ¿dónde quedo? Bueno, yo quedo en el lugar donde, si yo me muevo, es por la misericordia de Dios. En pocas palabras, que nosotros tenemos que declararnos en bancarrota espiritual para poder darle paso al Espíritu Santo de Dios, a Dios mismo, para que pueda moverse a misericordia en nuestra vida. Y tengamos nosotros ese privilegio de que Dios en su momento pueda rescatarnos. Ya no vivamos y no tratemos de buscarle tantas vueltas al asunto. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando el otro? Mire, cosas van a pasar y no van a dejar de pasar, van a estar pasando. El problema es que nosotros no hemos entendido que todo pasa y tiene un propósito. Pero que cuando nosotros nos acercamos a Dios y decimos: Señor, tienes el control, yo qué puedo hacer, Señor, si yo solamente soy un ser que me muevo por tu misericordia, amanecí, gracias, Señor, me has dado la oportunidad de este nuevo reto del día. Entender eso.
que si nosotros estamos ahí, arrejuntados con el Señor de alguna manera, pase lo que pase, vamos a poder vivir en paz, en paz. ¿Y por qué no decirlo así? Felices también, felices. Porque Dios nos da esa oportunidad y ese privilegio que aún estando en los momentos más difíciles de nuestra vida, con la paz de Dios en nuestro corazón, podemos tener una sonrisa en nuestro rostro y poderle compartir aliento a otra persona que quizás está pasando por la misma situación o por una peor situación. Ese es el propósito de que hemos sido puestos aquí en la tierra, de ser humildes con Dios, hacia con Dios, y de tratar nosotros de reconocer nuestro estado y bancarrota espiritual en ocasiones, y reconocer, como está escrito, sin ti, Señor, nada podemos hacer. Dejemos de pensar nosotros que es cuando yo quiera. No, hermanos. Más bien, demos gracias a Dios que estamos vivos, que respiramos y que podemos movernos. Recuerdo lo que le dije hace unos momentos. ¿Cuánta gente no quisiera tener ese tesoro maravilloso que usted tiene, la salud, moverse? Y usted no ha podido entender eso. Se levanta y se levanta enojado porque amaneció. Le sirven de comer y se enoja por lo que le dieron de comer. No, hay que ser agradecidos con Dios y vivir en paz, tomados de la mano de Dios. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es lo que habla Sofonías. Vivir cerca de Dios, pero humildes ante Dios. Nunca se nos ocurre estar reclamando a Dios. Y por último, ¿usted quiere sentir algo diferente en su vida? Bueno, busque a Dios y usted va a experimentar algo diferente sin tener que fumarse nada ni tomarse nada. Dice la palabra de Dios, ¿sabe qué va a encontrar? Como dice el apóstol Pablo, usted va a encontrar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es eso? Oye, pero la situación que te encuentras, ¿cómo puedes estar contento? ¿Cómo te puedes estar riendo? Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Pero en la situación que estás viviendo, ¿cómo te están yendo las cosas y cómo te andas riendo? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ponernos de pie.